fuerte aplauso todopoderoso. Pueden tomar su lugar. Le damos gracias a Dios por la vida del pastor Carlos, la vida de mi hermano Tony, mi hermano Daniel, y también por la vida de cada uno de ustedes. Reciban un saludo de nuestros pastores, Eduardo y Maricruz Chavarri. Con la bendición en esta noche de compartir la palabra de Dios. Y este tema lo traía desde ayer y seguía leyendo, y Dios seguía ministrando mi vida, y creo yo que Dios va a ministrar la vida de cada uno de ustedes también. Ayer, a través de la oración, pues estábamos recibiendo, a través de la enseñanza de Pastora Maricruz, y creo yo que de cada uno de nosotros recibimos aún cuando platicamos. ¿No se ha dado cuenta? Amén. Empieza a platicar con alguien y Dios lo empieza a ministrar, o al revés, usted la empieza a ministrar, y dice la palabra de Dios que en donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Sí, amén. Y la cita base es en 1 Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 13, en donde Dios le hace el llamado a Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, del versículo 1 al 13, habla del llamado de Samuel, que fue un profeta. Y vamos a darle lectura para que ahorita vayamos viendo poco a poco lo demás. Le doy lectura y me sigo con su vista. ¿Ya estamos ahí? Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 13, dice así: Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás: habla, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hasta ahí nada más.
Vamos a orar, así como está, incline su rostro en señal de reverencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Y en esta hora, mi Dios, en tus manos está mi vida, y que sea tu Espíritu Santo a través de mis labios, usándome, Señor, que ministre a tu pueblo. Así como en aquel tiempo usted usó a este joven para seguir dirigiendo en esta hora, yo te doy las gracias, porque aún, mi Dios, no siendo alguien, usted me está enseñando para ministrar a su pueblo. Te damos las gracias por todo y te decimos Amén. amén. Gloria a Dios. Aquí le decía, habla del llamado de este joven, que Dios ya lo había apartado. Y vamos a empezar a ver desde el capítulo 1, desde el capítulo 1, versículo 1, para que usted vaya entendiendo cómo Dios hace algo de lo que no es. Y como tema le puse, o el tema se llama Apartados para Dios. Apartados para Dios. El título, Dios ya lo había escogido. Y así como Dios apartó en aquel tiempo a este joven, cuidándolo, porque él convivió con los hijos de Elí, con Omni y Finés, o Fines. Y le decía, y ahorita poco a poco vamos a ir viendo todo esto, no vamos a salir de ahí del libro que escribió Samuel. Y esto, ¿en dónde podemos confirmar bien el llamado que Dios tiene para cada uno de las personas que llama a la iglesia, al hogar de rehabilitación? Porque Dios va a trabajar de diferentes maneras. Y lo que cuesta es el proceso. Lo que cuesta es obedecer, entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. En el libro que escribió el profeta Jeremías, en el capítulo 1, en el versículo 4, le dice que antes de la fundación del mundo, Él ya lo había escogido, Él ya lo había apartado. Y lo mismo le decía, ha sucedido o sucedió con usted y conmigo, hombre y mujer. Dios nos apartó desde antes que Dios permitiera que papá y mamá nos engendraran. Desde que antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Dios ya sabía para qué nos había escogido. Dios ya sabía para qué nos había apartado. Y por eso sigue tratando con cada uno de nosotros, con usted y conmigo. En el libro del profeta Jeremías, le digo, capítulo 4, versículo 1, si gusta vamos a darle lectura y va a ver. La cita base es en el capítulo 3 de Primera de Samuel, pero vamos a ir reforzando lo que vamos a ir viendo. ¿Ya estamos ahí? Decía nuestra hermana hace rato que abrió el servicio, con el libro de Santiago viene en tal parte. Yo diría, pues sí, vienen ahí en la Biblia, nada más hay que buscarlo, hay que ojearlo. Y dice, vino pues palabra de Jehová en el versículo 4, Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te ¿qué? ¿En dónde? ¿Te qué? Te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahí le está dando la instrucción, todo lo que iba a hacer con él. Y el libro de Jeremías, si usted lo lee, no, pues habla bien precioso. Pero así como Dios le dice a Jeremías, así nos dice también a cada uno de nosotros,
o lo mismo hizo Dios con cada uno de nosotros. Fíjense, en el caso mío, cuando mi papá se junta con mi mamá, ella no podía tener hijos. Mi mamá tenía un problema de flujo de sangre, como lo habla aquí la Biblia, y contaba mi papá y mi mamá también, o me contaban que pues estaban ya como desahuciados porque creían que no iban a tener hijos por el problema, y que no había quien o no había remedio, no había quien lo curara. Iban con médicos y nadie la podía sanar. Pero decían ellos, no eran cristianos, pero decían, pero tanto pedirle a Dios. Un día, de momento me dice, ¿qué crees? Que estoy embarazada. Y ahí nací yo, Santiago. Fue el primero, y fuimos 7. Fuimos 7 hermanos, 4 hombres y 3 mujeres. Y digo esto porque Dios hace algo en donde parece que no va a haber nada. Y tal vez usted, hermano, hermana, usted que está aquí en la iglesia, alguien ya lo ha desahuciado, alguien ya lo ha criticado, que no sirve para nada. No sé si aquí en la iglesia haya llegado alguna hermana con problemas de adicción, pero a veces por vergüenza pues no se acerca al hogar de rehabilitación, porque hay hogar para mujeres, está en esa. Por si no lo sabía, y si lo sabe, pues disculpen, pero está en esa, el de mujeres. El de hombres, pues sabemos que está acá adelante, que está como director mi hermano Vladimir, y los demás que están en Chimalhuacán, en esa también. Pero digo esto, hermana, porque si a usted le ha dado pena comentarle a Dios su problema, su situación, Dios ya lo sabe, y Dios lo que quiere es levantarla, Dios lo que quiere es restaurarla. Lo mismo con mis hermanos del hogar de rehabilitación. Ahorita que están ahí, aprovechen el tiempo a leer, a buscar a Dios. Y lo digo porque cuando uno está ahí se hace tedioso, se hace difícil. Y ya cuando sale y anda en la calle otra vez sin rumbo, es cuando dice, pero ¿para qué me salí? ¿Para qué le obedecí al otro que me dijo que nos saliéramos? Ahorita es el tiempo, que busque a Dios. Y tal vez usted ha sido criticado aún por su propia familia, de que hasta ahorita no tiene nada, y es cierto, hay que aceptarlo. Eso que no nos dé para abajo, al contrario, eso que nos dé para adelante. No tengo nada y era un perdido, pero en las manos de Dios puedo lograr algo, hermano. Usted puede lograr algo. Si hay alguien aquí de mis hermanos que no se ha casado, cualquier rato se puede casar, pero permanezca. Primero va a empezar a servirle a Dios, primero va a empezar a formarle para que pueda lograr lo que anhela, porque si quiere lograr una mujer y no ha aprendido a esforzarse, le va a costar un... No, ¿para qué le digo? Y ahorita lo vamos a ir viendo, hermano. Allí en 1 Samuel capítulo 4 habla la Biblia de una mujer llamada Ana, que fue la mamá de Samuel. Y dice la Biblia que esta mujer era criticada por Penina. Penina tenía 2 mujeres. Elcana tenía 2 mujeres. Perdón que me equivoqué. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y Penina era tremenda, criticándola, irritándola, dice la Biblia, haciéndola enojar, burlándose de ella. No sé cuántos de los que estamos aquí se han burlado, o sea, de nosotros. Si alguien se ha burlado de usted, si alguien se ha burlado porque es un drogadito, porque es un bueno para nada, porque es un vago, porque bueno, ¿para qué le digo? Pero no le estoy criticando, le estoy diciendo lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, hermano. Vamos a ver la oración de Ana y cómo esta oración fue de poder, que Dios se lo contestó al tiempo de Dios. A veces queremos las cosas como cuando metemos la sopa Maruchan al microondas, en segundos, en minutos, y no es así. La oración de Ana fue una oración de poder que fue contestada. Viene en 1 Samuel capítulo 1 al versículo 11 y dice así, ya estamos ahí, ¿verdad? Amén. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Liud, hijo de Teú, hijo de Sur,
efrateo, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Omni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Versículo 10: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta ahí nada más. Aquí en el versículo 10 y 11 vemos la oración que hizo Ana, pero en los versículos antes vemos cómo era una mujer criticada porque era estéril. Y muchas veces cuando alguien llega al hogar, llega así, con una condición estéril, o así llegamos, contándome yo ahí también. Cuando alguien llega a la iglesia, llega con una condición estéril, que no ha logrado algo, que no ha podido levantarse, porque ha intentado, pero se ha caído. Pero Dios lo puede levantar, pero Dios puede restaurar a ese hombre, a esa mujer estéril, que no se había afirmado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que Ana hizo, hacer un compromiso con Dios, un pacto con Dios. Ella dijo: si tú me das lo que te estoy pidiendo, da a entender ahí parafraseando, yo te lo voy a dedicar. Ella pedía exacto lo que quería. Ella quería un hijo, como todas las mujeres, pero no quería una hija, quería un hijo. ¿Cuántos de los que están aquí, cuando se casaron, se juntaron, querían un hijo? Y alguien decía: pues ya lo que sea, o la mujer decía: pues ya lo que sea, o el hombre. Si es hija, pues también. Pero yo la primera vez que me junté, yo quería un hijo. Y Dios me concedió tener 2. Yo quería un hijo varón, y quería un hijo varón. Y ya después fue cuando dije: ¿cómo Dios no me dio una hija? Pero ya fue muy tarde. Pero ya leyendo la Biblia, yo dije: Ana también pidió un hijo. Ana creo que se copió de mí, ¿no es cierto? Porque Ana estuvo antes que yo en su oración. Y estamos viendo aquí que ella hizo un compromiso. No sé cuántos de los que estamos aquí estamos comprometiéndonos, o ya estamos comprometidos con Dios. Amén. Cuando yo me encontraba perdido ahí en las calles, hermanos, mi oración era impedirle a las imágenes. Incluso yo le estaba pidiendo una imagen que me sacara. Yo no quería estar ahí en el hogar de rehabilitación, y que me sacara, pero vi que no tenía poder, y después cambió mi oración, y yo le dije: Dios, si existes, devuélveme la vida, y te voy a servir, me comprometo a servirte. Yo no conocía a Dios, como dice aquí la Escritura. Yo no conocía a Dios, había oído hablar de un Dios, pero no sabía quién era Dios. Y Dios, como a la semana, me empezó a restaurar. Después que pasé por delirios, por ataques en el hogar de rehabilitación, me dieron medicamentos para controlarme.
Y gracias a Dios con puro té, todo eso me sacó adelante. Y siempre hubo alguien quien estuvo allá al pendiente de mí para poder levantarme. Y ya como a los 15 días pues me empecé a ver diferente. A mí no me gustaba vestirme de traje. Y el día que me traen a la iglesia me vistieron de traje y me vi y dije, pues me veo mejor de traje. Pues entonces ahora me voy a vestir de traje. Y de ahí fue que ya me empecé a vestir de traje. Pero a lo que voy es que yo hice un compromiso con Dios. Yo le entregué mi corazón. Yo le entregué todo. Aún a mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a todo yo le he entregado a Dios. Y yo estoy en la mano de Dios y creo que usted también, hermano. Eso creo yo, que usted esté en las manos de Dios. Porque usted está apartado. Usted está apartado, hermana. Usted tiene una misión que cumplir, o Dios tiene una misión que usted va a cumplir, pero va a ser a su tiempo. Y si usted no cree, va a ver cómo el tiempo se va a ir cumpliendo, aunque no lo crea, porque a veces no lo creemos y decimos, está loco. Como yo, decía el pastor Valdo el sábado, si a veces queremos hablarle a alguien o quieren hablarle a alguien y tiemblan las rodillas, sí es cierto, todos empezamos así, nadie llegó sabiendo. Me acuerdo que una vez, hace unos años que pasé aquí, cantamos un canto especial. No, pues no podía yo agarrar la hoja de la nota, me temblaba la mano. Y cuando me decía, pastor, ¿vas a predicar? No. Yo decía, trágame tierra, ¿para qué vine? ¿Para qué dije que sí? Pero a través del tiempo Dios va utilizándolo, a través de que Dios ya lo ha apartado, Dios le va a dar todo, hermano. Dios le va a dar todo, hermana, todos los medios para poderle hablar a alguien. Y va a ver cómo después ya ni la van a querer escuchar, porque le van a decir, esta habla y habla, o este habla y habla, pero es Dios quien ya lo está usando. Es el Espíritu Santo que ya se está manifestando en su vida. Pero tenemos que buscar a Dios, aunque hayamos sido criticados. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de mis hermanos, no sé, o alguien tal vez no anduvo como anduve yo allá, sin rumbo, perdido? Pero yo recibía crítica, no sé ustedes, hermanas, si han recibido críticas, aún por venir aquí a la iglesia. Pero cuando uno anda sin rumbo, más los que fuimos de por 8, a las personas no les importa aventarle agua, no les importa mojarlos o agarrarlos a pedrada y párate, ¿qué haces ahí? Y pues ya que tienen lo que hacer, pararse y seguir caminando. Pero gracias a Dios que ya Dios nos tenía apartado. Yo tampoco lo entendía, pero gracias a Dios que poco a poco, y aquí vamos viendo cómo esta mujer empieza a clamar que quería un hijo, y quería un hijo, y Dios se lo dio. Y no tan solo le dio a Samuel, y Samuel fue el que escribió este libro, y fue el que escribió el segundo libro de Samuel. Vea cómo cuando alguien declara bendición para sus hijos, como cuando alguien busca a Dios, Dios le da lo que pide. Y dijo el Señor Jesús, bienaventurados serán. Bienaventurada fue esta mujer que se acercó a Dios, le entregó todo, aunque Penina era tremenda ahí diciéndole de cosas. Eso lo agarró para acercarse a la presencia de Dios. Y vemos cómo Dios contestó su oración. Eso lo explica más aquí adelante. ¿Alguien sabe cuántos hijos tuvo Ana? ¿Se han leído la Biblia, la historia de Ana o no? ¿Cuántos hijos tuvo? Dice ahora en el versículo 19, ahí mismo, capítulo 1, versículo 19: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio ¿a qué? A luz un hijo, y le puso por nombre Samuel. Vea cómo dice que Dios a su tiempo
se acordó y tuvo 6 hijos, tuvo 5 más, 6 con Samuel. Eso lo habla ya en el capítulo 2, versículo 21. Ahí habla de que tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Pero estamos viendo la oración de Ana que fue contestada al tiempo de Dios, a través de que Ana insistió e insistió en pedir, en buscar lo que ella quería, lo que ella anhelaba. Yo no sé qué es lo que usted, cuál es su insistencia o su petición en su corazón. Si su petición es que se convierta a su familia, Dios lo va a hacer a su tiempo. Dios lo va a hacer al tiempo de Él. Yo no sé, mis hermanos, si quieren lograr rescatar a sus hijos o a su esposa o el trabajo, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y al tiempo de Él, Dios se los va a devolver. Pero tenemos que persistir y persistir. Yo siempre he agarrado el ejemplo de un boxeador. ¿Usted cree que un boxeador de un día para otro ya se subió al ring? A pelear, o sea, a enfrentarse con otro. No, un boxeador desde chico, en su corazón, en su mente trae su ilusión y su intención de llegar a ser un boxeador. Y desde pequeño empieza a pegarle al costal, a las peras, a correr, a brincar las cuerdas, diario, todas las tardes. O sea que esa es su ¿cómo se le llama? ¿Lo que, perdón? Su anhelo. Pero ese anhelo lleva una disciplina. Ese anhelo lleva una disciplina en la cual, si no se disciplina, pues se queda en puro anhelo. ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos anhelos? Pero muchas veces no nos disciplinamos. Y eso es lo que nos cuesta. O sea que ese ejercicio de ese boxeador o de ese joven que va a ser boxeador es de todos los días, practicándolo y practicándolo, para que cuando se suba al ring no se cansen los puños, no se cansen las piernas, no se canse el estar dando vueltas o dándole vueltas al enemigo, porque podrán ser amigos, pero ahí arriba del ring son enemigos, no es su amigo. Lo mismo lo de un cristiano cuando anhela algo. La disciplina es de que tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que buscar la presencia de Dios para que lo conozca. Si no, se va a quedar en puro anhelo, pero no lo conoce, y ahorita lo vamos a ver. Porque quiero hablar de la vida de Samuel y la vida de 2 jóvenes más, de Ofni y de Finés. Como en un día los filisteos los mataron, porque dice la escritura que ellos no conocían a Jehová y estaban como sacerdotes en el templo. Estaban ahí ocupando una función que no lo estaban, o estaban con un título que no estaban funcionando. Lo mismo pasa a veces con el cristiano, que no se ha disciplinado, que no se ha ejercitado. La oración es un ejercicio. El leer la Biblia es un ejercicio para conocer a Dios. No es nada más leer por leer y ahí se va. Y como antes que leían mucho a la revista de Calimán, ya no sale ahora, ¿verdad? Pero antes Calimán era muy famoso, por donde quiera veía a Calimán. Antes la alarma era muy famosa porque ahí salía todo lo de lo malo. Y muchas veces para lo malo la persona está puesto, pero para lo bueno nos cuesta. Y le hablaba del boxeador. El boxeador, para llegar a ser un campeón, se disciplinó. Y si usted ve a todos los varones de Dios, empezando desde Moisés para acá, se disciplinaron. Pasaron por un proceso difícil de lograr, pero no fue imposible porque Dios fue quien los sacó adelante. Dios fue quien los había llamado, no fue cualquiera. Por eso es que muchas veces alguien llega a la iglesia y dice: yo no sé ni por qué estoy aquí. Pues fue Dios quien te trajo, no fuiste tú. O alguien dice:
Yo llegué al lugar de rehabilitación, toqué la puerta y me pasaron. O llegué a la iglesia y me metí ahí, estuve escuchando las alabanzas, la predicación y me salí, porque no me gustó, o porque sí me gustó. Pero no fue uno, no fuiste tú ni fui yo, fue el Espíritu Santo que te guió. ¿Por qué? Porque el que te llamó fue Dios. Estábamos viendo ahí como primer punto la oración de Ana. Y ahora vamos a pasar al segundo punto. Y ya poco a poco con esto voy concluyendo. El pecado que nos estorba para poder conocer a Dios o para sentir la presencia de Dios. Ahí mismo en 1 de Samuel capítulo 2, del versículo 12 al 17. Con estos hombres, vamos a ver la vida de Ofni y Finees. Con estos hombres creció este jovencito o este niño, ahí mismo en el templo, pero no se dejó contaminar. Esa fue la gran diferencia. Él no se contaminó con el pecado que ahí había. Y nosotros que tenemos un trabajo secular, nos damos cuenta de cómo en las calles, aquí en el mundo más bien, hablando del mundo que rodea todas las calles, está lleno de pecado. Y es fácil de contaminarse. Y es fácil de que nos desvíe el pecado. Es fácil de caer ahí en el pecado y decir, no pasa nada. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. La muerte. La paga del pecado lleva a la muerte y después la persona termina a 3 metros. Que todos vamos para allá, pero la diferencia es que si empezamos a conocer a Dios, nos empezamos a consagrar. Y este joven lo consagraron y obedeció. El joven Samuel. Aquí en 1 de Samuel, capítulo 12, habla del pecado de los hijos de este sacerdote. Y ellos eran sacerdotes también. ¿Ya estamos ahí? 1 de Samuel, capítulo 2. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento ¿de quién? De Jehová. No conocían a Dios, pero estaban en el templo. Y vamos a seguir leyendo. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, dame carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toman tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. Aquí está hablando de la vida de los 2 hijos del sacerdote Elí. Pero la Biblia habla de que ellos no conocían a Dios, por eso se estaban comportando. Hablábamos del mundo. Alrededor del mundo vemos personas como si usted va en la calle, a ellos no les importa toparse o llevárselo de un empujón. Los que tenemos carro, vamos manejando y si uno no se para, la persona se mete. Y si uno no se detiene y mete el carro, usted ya sabe cómo contesta. Mal. Y ahora hay muchos jóvenes que están haciendo más lo malo que lo bueno. Hay jóvenes de allá del mundo, no de los que están, que si usted le dice vamos a la iglesia, ellos prefieren andar allá en una moto, en un carro o en las fiestas, presumiendo, o
o presumiéndole a las mujeres, en pocas palabras, como estos jóvenes. Dice la escritura más adelante que a ellos no les importaba dormirse con las mujeres que estaban ahí en el templo. Ellos no entendieron. Por eso es que cuando se enfrentaron con los filisteos los mataron. O sea, se murieron. Le decía el versículo 3, es la cita base de cómo le decía: el joven Samuel creció con estos dos jóvenes, pero él no se dejó contaminar. Y vemos ahí, en esta parte ya del capítulo 3, versículo 1 al 13, que cuando Dios tiene apartado a una persona, Dios lo cuida, Dios lo protege, Dios lo libra de toda situación difícil, de toda enfermedad. Aún así el médico diga: no, pues ya no hay solución, no, pues ya se va a morir. Dios tiene la última palabra y el remedio para esa enfermedad cuando la persona se acerca. Y aquí lo estamos viendo, cómo Dios levanta a este joven, aún diciendo que él no conocía a Dios. En el capítulo 7, versículo 7 del capítulo 3 habla de que aún él no conocía a Dios, pero Dios lo llamó como nos ha llamado a cada uno de nosotros. No lo conocíamos, pero así nos llamó para empezarlo a conocer. Y el día de ahora aquí estamos sirviendo, aquí estamos esforzándonos. Le decía, el proceso es el que más cuesta. Y ya en el versículo 4 del 15 al 17 habla de cómo en un día los mataron los filisteos. Los filisteos eran un pueblo tremendo. Era un pueblo que andaba ahí nada más robándose lo que podía. Era un pueblo que no le importaba invadir lugares para vivir, porque eran errantes, andaban de pueblo en pueblo. Y ellos se habían asociado con los cananeos. O sea que eran otros tremendos también. Pero vemos cómo en el versículo, ya capítulo 4, y con esto vamos a ir cerrando. Capítulo 4 de Primera de Samuel dice: los filisteos capturan el arca. A ellos no les importaron, no les importaba robarse, les decía las cosas. Agarraron el arca, se la llevaron, y cuando quisieron hacerle frente, los primeros que cayeron ahí fueron estos dos hijos de Elí, Omni y Finees. Póngase de pie, de favor. Y le voy a pedir a mis hermanos que pasen donde la alabanza. Por eso es que le hablaba del proceso. En el proceso es lo que más cuesta: esforzarse, obedecer y buscar a Dios, obedecer a su palabra, o sea, obedecerle a Dios. En el cual, si nosotros vamos caminando en obediencia, Dios nos va respaldando, Dios nos va guiando. Pero si alguien empieza a desobedecer, aquí tenemos el mal ejemplo de estos dos jóvenes. Empiezan a desobedecer, empiezan a caminar en pecado, o a obedecerle más al pecado y a darle la espalda a Dios. Cuando ellos quisieron pelear, no se pudo, porque Dios no estaba, la presencia de Dios no estaba ahí. La presencia de Dios se había apartado. Y aún siendo líderes, y aún siendo alguien que los habían puesto para ministrar. Aquí tenemos un gran ejemplo en cómo Samuel, Dios lo fue guiando y guiando y guiando, y lo levantó, llegó a ser un profeta y escribió 2 libros. Y viene de una madre que era estéril, y viene de una mujer que no había dado frutos, viene de una mujer que era criticada. Y hablábamos, si nosotros, si usted, hermano, hermana, ha recibido crítica, eso que sea para buscar más a Dios. Y el día de ahora pararnos firmes y decir: yo soy hijo de Dios, usted es hija de Dios. Porque usted está apartada, Dios lo ha escogido. Amén. No lo escogió cualquiera. Sí, amén. Lo escogió alguien que tiene el poder para sanarlo, para sanarla de toda enfermedad. Vamos a orar mientras Pastor Carlos nos ministra también con una alabanza.
Padre, en el nombre de Jesús, en esta bonita noche, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Que así como en aquel tiempo vimos la vida de una mujer estéril y no había podido dar fruto, pero como a través de la oración usted le concede tener un hijo que se lo entregó, un hijo que ella lo había pedido, haciendo un pacto, un compromiso de entregártelo. Y te damos las gracias porque aquí habemos hermanos, hermanas que han hecho un pacto, que han hecho un compromiso contigo, Dios. Y yo sé que usted está contestando su oración. Yo sé que usted está contestando su petición, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible. Tal vez alguien aquí está orando por papá, por mamá, por X. Usted lo va a hacer. Usted lo está haciendo, mi Dios. Te damos las gracias. En esta bonita noche, Señor, declaramos que en tierra que no había nada, tierra estéril, usted está preparando o ha preparado esa tierra para que dé fruto, mi Dios, porque la semilla ya cayó. En el nombre de Jesús en esta hora. Gracias, Señor Todopoderoso, te damos. Bendecimos la vida de cada hermana y de cada hermano que ahorita está pasando por momentos difíciles, por momentos en los cuales tal vez diga ya no puedo, pero usted lo está fortaleciendo. Usted lo ha fortalecido, mi Dios, porque tu palabra dice que no nos dará carga más de lo que no podamos cargar. No nos dará una tentación, una prueba que no podamos vencer. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios Todopoderoso, en esta bonita noche.